Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este encuentro virtual. Em, en primer lugar, bueno, sabéis, los que nos seguís habitualmente, que desde CAEP pues estamos impulsando el compromiso de las empresas con la salud y con el bienestar, y que lo hacemos fundamentalmente a través de los programas anuales que desarrollamos con la financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL, con el objetivo fundamentalmente pues, de promover los modelos de empresa segura, saludable y sostenible, y de ir más allá de lo que es la mera prevención de riesgos laborales. Dentro de estos programas tenemos organizados un ciclo de jornadas de sensibilización, de carácter técnico, divulgativas, y también webinars como el de hoy, que desarrollamos de la mano del grupo GSM, que son una consultora colaboradora de CAEP, especializada en prevención de riesgos laborales, que está trabajando con nosotros mano a mano en el desarrollo de estos proyectos que os he comentado. Y en el caso de hoy, pues hemos centrado o puesto el foco en el tema del webinar, en abordar lo que tiene que ver con el absentismo laboral y, sobre todo, cómo podemos gestionarlo de una manera realmente innovadora y eficaz, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que sabemos que cuando hay elevados índices de absentismo, eso es síntoma de que algo en la empresa no funciona, y que, por supuesto, conlleva no solo costes personales para las personas que padecen ese absentismo, sino también costes organizativos y costes económicos importantes para la empresa. Contamos hoy con la colaboración de Iñaki Insausti. Buenos días, Iñaki. Iñaki es director del área de salud de GSM y experto en gestión del absentismo laboral. Ha trabajado durante más de 15 años en la estrategia e implantación de proyectos de gestión de salud laboral en distintas empresas, fundamentalmente pues, enfocados a planes de gestión del absentismo. Y estos últimos años pues, también ha desarrollado su actividad como docente y como ponente. Es un placer contar contigo, Iñaki. Em, Voy a dejarte a ti al frente del webinar. Recordaros que tenemos el chat para que a lo largo de la sesión, si tenéis preguntas o queréis compartir alguna reflexión o experiencia, podáis escribir en el chat, y al finalizar la ponencia de Iñaki, pues yo le trasladaré los comentarios que haya. Y si no, también al final podemos dejar un espacio para que, si alguno de vosotros quiere intervenir directamente, pueda abrir micrófono. ¿De acuerdo? Os recuerdo que estamos grabando esta sesión, que la publicaremos posteriormente en canales digitales, por lo cual si podéis apagar las cámaras, mejor, porque así únicamente veremos a Iñaki y protegeremos vuestra imagen. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por el interés en este encuentro, y Iñaki, todo tuyo, cuando tú quieras. Muchas gracias, Mavia. Buenos días a todos y, bueno, agradeceros que saquéis este hueco para hablar de un tema que sabemos que preocupa mucho. Voy a compartir, espero que... Bien. Como comentaba Mavia, la intención de hoy es bueno, pues hacer un poco de repaso, no centrarnos demasiado en temas de contexto de absentismo, y focalizarnos más, perdona que estoy teniendo un pequeño problema con esto. Vale, ya está. Y focalizarnos o plantearos y presentaros modelos pues que para mí son excepcionales, ¿no? Y os pondré un caso real de una empresa real que por privacidad no voy a decir el nombre, pero que creo que es un ejemplo de cómo se puede abordar el absentismo pues desde de una forma integral, ¿vale? Os hablaré un poquito del contexto en España. Yo creo que es importante hacer 4 apuntes. Hablaremos luego de estos modelos que para mí son innovadores, y también cómo la tecnología nos está ayudando a implantar pues nuevas formas de gestión de absentismo. También nos acompañará 15 minutitos nuestros compañeros Nacho y Desiré para hablarnos un poco de los riesgos psicosociales de la salud mental
en estos nuevos modelos de relación laboral. Y luego os hablaremos un poquito más pues, de cómo la tecnología pues nos va a permitir pues incluso a tener modelos predictivos en absentismo. ¿Bien? Pues vamos a avanzar. Bien, por contextualizar un poco cómo estamos, yo creo que en esta diapositiva no estoy diciendo nada que no conozcáis, simplemente es pues, plasmar una realidad. La curva que veis aquí es el absentismo de nuestra cartera como GSM. Nosotros gestionamos unos 180.000 trabajadores en España, de más de 100 empleados. Por lo tanto, es una muestra bastante representativa de cómo va evolucionando el absentismo en España. Es verdad que es de muchos sectores y de sectores principalmente que están preocupados, ¿no? por cómo está impactando en sus cuentas de resultados el absentismo. Y esta curva más clarita es cómo ha ido evolucionando el paro a lo largo de estos años. Pues como perfectamente se puede ver, a mayor paro, menor absentismo. Año 2012-2013, yo creo que si miráis en vuestras organizaciones, seguramente fue el momento valle, el dato más bajo de absentismo, que es cuando acabábamos con aquella crisis tan dura. Y a partir del 12-13, que empieza a haber un crecimiento económico, pues el absentismo se ha disparado de forma continua, permanente. Este pico es debido a la pandemia, pero llevamos una evolución de absentismo muy negativa en España desde hace pues, más de 10 años, ¿no? Es evidente que la salud de los trabajadores españoles no ha empeorado de la misma forma que han empeorado los datos de absentismo, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer una reflexión de por qué cuando hay un crecimiento económico el absentismo se dispara, ¿no? Y yo creo que todos sabemos que es el miedo a la pérdida de empleo, y no solo a la pérdida del empleo, sino la dificultad o la incertidumbre de poder encontrar empleo en la empresa de al lado, lo que hace que el absentismo baje, ¿no? Y otro de los factores que también pues, está afectando y de forma muy evidente pues es la saturación de los servicios públicos de salud, ¿no? Creo que últimamente está saliendo bastante en prensa. Estos datos son solo un par de datos porque la realidad es todavía más dramática. Es que en el 2017, para ir a ver al médico de cabecera, en atención primaria se tardaba más de 4 días, que ya no era un dato óptimo. En 2023, la media que salía el otro día es de más de 9 días. Es decir, que para ir a ver al médico de cabecera se tarda 9 días, ¿no? Llegando a 11-12 días en Cataluña, porque esto, como siempre, sabéis que la sanidad está traspasada a las comunidades autónomas, pero la media española son 9 días. Esto es elevadísimo. Si a todo ello le vamos añadiendo que queremos ver a un médico especialista que supera los 100 días, una prueba diagnóstica no urgente, que en algunos casos puede superar los 6 meses, pues es evidente que esos factores externos, como es los servicios públicos de salud, pues no están siendo una palanca a favor, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es interesante conocer esos factores externos, porque en cualquier plan que queramos implantar en nuestra compañía, si bien esos factores externos no los voy a poder modificar, porque están fuera de mi alcance, fuera de nuestro alcance, sí los debo conocer, porque pues es posible que mi plan de absentismo tenga que cubrir ciertas carencias que nos estamos encontrando, ¿no? Si estamos hablando de estos retrasos en atención primaria y secundaria, pues pongamos una de las patologías que hoy en día está siendo, desde hace ya bastante tiempo, pero además se habla mucho más, ¿no? Como es la salud mental. La salud mental no está cubierto por la seguridad social. No hablo o no pienso tanto en procesos psiquiátricos graves, que esto es otra historia, sino hablo el 90% de las bajas de salud mental, de trastornos mentales son trastornos adaptativos, que sí que requieren ir a la causa raíz y la seguridad social pues no está cubriendo
esta necesidad. Ahora se empieza a hablar de algún pequeño presupuesto en salud mental, pero estamos muy lejos, ¿no? Si nosotros tenemos identificados en nuestra empresa, que tenemos problemas de este índole y conocemos como factor externo que los servicios públicos de salud no atienden este tipo o no lo atienden de forma eficiente, este tipo de patología, pues es muy probable que tendremos que hacer alguna palanca interna. Vale, hoy lo que os queremos hablar pues son de modelos innovadores y excepcionales en gestión de absentismo que solo se dan, o solo yo al menos los conozco, cuando el absentismo se convierte en algo estratégico para la compañía. Y esta sería la primera reflexión y creo que es uno de los caballos de batalla cuando hacemos proyectos, programas de gestión de absentismo. El absentismo no es un problema del Departamento de Personas, del Departamento de Recursos Humanos. No solo es un problema suyo. Y, por supuesto, no es una responsabilidad de la mutua. Ya hace muchos años, o ya hace ya algunos años, que este paradigma de que la mutua me va a solucionar mis problemas de absentismo, creo que no es la forma de abordarlo. Evidentemente que la mutua es un actor importante y que nos debe ayudar o nos puede ayudar en la medida en que pueda. Pero no puedo yo dejar en manos de un tercero un tema tan importante como el absentismo y que en algunas empresas, evidentemente, o sobre todo aquellas que hacen uso de una mano de obra intensiva que tiene un impacto muy grande en la cuenta de explotación, debemos asumir como algo importante y como algo transversal dentro de la empresa. Esta diapositiva la poníamos, aunque luego el mar es muy bonito aquí, pero la realidad es distinta. Y es que nos estamos encontrando, y yo me encuentro pues, con empresas clientes, el paradigma de que bueno, pues un CEO en un momento determinado toma conciencia de que el absentismo es un tema importante, generalmente porque se le ha trasladado el impacto que tiene en la cuenta de explotación en compañías que decimos de una elevada contratación y bajos márgenes. A menudo el punto de equilibrio entre beneficios y pérdidas puede estar precisamente en el absentismo, ¿no? Este CEO que toma conciencia lo traslada al departamento de personas, que dice, vale, y este departamento de personas lo que hace es trasladarlo al servicio de prevención y el servicio de prevención a la mutua, al técnico y el técnico en la mutua. Es decir, nos encontramos demasiado a menudo que sí que hay una preocupación, pero nadie en la organización quiere asumir pues que esto es un problema de mi área y también de otras. Y creo que es el primer paradigma que hay que romper. El absentismo, como ha comentado Mavia, es multifactorial y como tal, pues debe haber una implicación de todas las áreas de la compañía o de muchas de ellas, ¿no? Y cuando decimos de qué áreas, pues es evidente que el Departamento de Personas o de Recursos Humanos tiene que estar implicado. Es evidente que el CEO debe estar implicado y a veces necesitamos que el CEO esté implicado para, pues bueno, para lanzar algunos mensajes que ayuden a cohesionar esas áreas que a veces pues, tienen intereses que pueden ser parecidos pero no son coincidentes. Hay que conseguir que una de las áreas más importantes que asuma que eso es un tema también propio es la parte de operaciones, la parte productiva, los mandos intermedios. A menudo pues, nos estamos encontrando mandos donde no asumen que la responsabilidad de las personas de su equipo que cogen la baja también es propia, no es de un departamento de recursos humanos. Relaciones laborales también tiene que estar alineado con las estrategias en absentismo. A veces nos encontramos que los propios departamentos legales son un freno para ir desarrollando ciertas políticas. Y vamos más allá, al departamento de comunicación. Pues si realmente a la empresa le preocupa el tema de absentismo laboral, pues habrá que trasladarlo también, ¿no? a todos los trabajadores y establecer una estrategia de comunicación, ¿no? Y vamos más allá al departamento de selección. Es decir, debemos
Si creemos que el absentismo es un tema importante en la organización y es estratégico, debemos unir esfuerzos entre todas las áreas porque todas tienen su impacto. Y cuando nos falla alguna de ellas, los proyectos no alcanzan el nivel de eficacia que nos gustaría. Cuando todas las áreas están alineadas en esta estrategia, podemos decir que se empieza a generar una cultura de absentismo laboral, ¿no? Y a partir de generar esa cultura, lo que debemos establecer es un plan general de absentismo coherente, que ahora vamos a hablar un poco, pues, de si bien cada empresa es un mundo, y esto lo sabemos, y aunque los factores externos puedan parecerse, pues serán diferentes en función, por ejemplo, de la comunidad autónoma en la que estemos, en función de, pues, de algunos de estos parámetros, pero sí creemos que hay bien, algunos aspectos que pueden ser comunes a cualquier plan de gestión de absentismo. Evidentemente, para iniciar un proceso en nuestra compañía, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico particular de qué problemas hay en una empresa y cómo abordarlos. Pero creo que lo que hoy vamos a ver son aspectos comunes que en cualquier plan pues deben estar integrados. Bien, lo primero es romper un poco una lanza. Cuando queremos hacer un plan, generalmente un plan requiere una inversión. Esto, si lo llevamos a otros ámbitos, pues a un ámbito de marketing, es impensable desarrollar un programa de marketing o una publicidad, el desarrollo de nuevos productos, estudios de mercado, sin que haya un presupuesto. Sin embargo, no sé por qué, en recursos humanos suele ser como más habitual, oye, te hacer algo con absentismo. Venga, pues yo con los recursos que tengo, con la persona que tengo, va a hacer 4 llamadas. Si queremos hacer un plan de verdad, un plan requiere inversión. Veremos muchos aspectos que no requieren inversión, ¿vale? Pero normalmente requieren una inversión precisamente por lo que hemos estado comentando. ¿Cómo nos gusta a nosotros abordar esta inversión? Como hemos comentado antes, tenemos una ventaja. Es decir, el CEO ha tomado conciencia de que el absentismo es un problema y generalmente toma conciencia por, como decíamos, por el impacto que tiene en la cuenta de explotación, ¿no? Esos costes directos, esos costes indirectos y esos costes ocultos que hacen daño o mucho daño a la compañía, ¿no? La parte positiva es que podemos cuantificar económicamente y de forma objetiva qué costes suponen para mi empresa el absentismo laboral. A partir de aquí, en función del plan que nosotros hemos diseñado pues para frenar ese absentismo, corregirlo, que requerirá una inversión, podemos fácilmente demostrar, este es el coste actual que tenemos con este dato de absentismo, esta es la inversión para el plan que quiero implantar, y el retorno, pues lo podremos ver fácilmente en un periodo de un año, en función de esas acciones que hemos implantado, podremos ver el ROI de esa inversión, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante el plantear un plan de absentismo como un plan de negocio. Esto el CEO lo tiene que ver como una línea de negocio, donde hay unos costes muy elevados actualmente relacionados con el absentismo, donde alguien me requiere una inversión y que esa inversión será rentable o no en función de los resultados que se obtengan. Cuando lo planteamos así, no es difícil obtener dinero. Luego, como todo, hay que demostrar que el plan es eficaz y que esa inversión ha sido rentable. Y lo estoy poniendo en términos quizás poco humanísticos, ¿no? Que como es un plan de negocio cuando estamos hablando de salud. Pero creo que el lenguaje hacia un CEO es que esto tiene que verlo como un plan de negocio porque vamos a pedir dinero. Y luego os quiero comentar una forma de autofinanciarse que algunas grandes empresas hacen, y os lo comento básicamente porque en el caso real que veremos a continuación, pues ellos son autoaseguradores en la contingencia profesional, ¿no? Supongo que la mayoría conocéis qué es el autoseguro y la contingencia profesional, ¿no? Pero para haceros cuatro líneas, es una forma de que una empresa puede escoger de colaborar con la seguridad social para la contingencia profesional. Entonces, se financia la compañía con los costes de estos epígrafes de la contingencia profesional. Abro paréntesis, lo que no se puede un autoasegurador
autoasegurar es la IMS, la invalidez, muerte y supervivencia. Esto siempre tiene que estar con una mutua, porque son pensiones vitalicias y se deben garantizar. Entonces, el autoseguro de contingencia profesional lo que permite a la empresa es, en lugar de darle un dinerito a la mutua para la gestión de la contingencia profesional, me lo quedo yo, y a cambio la ley me obliga a una serie de cosas. Me obliga, en primer lugar, a prestar la asistencia sanitaria por contingencia profesional a los trabajadores. Paréntesis, asistencia sanitaria no quirúrgica, eso sí se puede subcontratar. Me va a requerir pagar las prestaciones cuando haya una baja por accidente. Me va a permitir controlar la baja y el alta. Y lo que también me exige la ley es que haya una contabilidad paralela, ¿vale? Es decir, que el autoseguro tiene que llevar una contabilidad paralela donde los ingresos y los gastos estén relacionados al objeto de ese autoseguro. Es decir, no se puede derivar dinero para hacer una campaña de marketing, para que nos entendamos, ¿no? Esto simplemente era un pequeño apunte para que quien no lo conozca que lo sepa. Por ejemplo, SEAT. Lo han publicitado muy bien, ¿no? El CARS, ese centro de rehabilitación y de salud que lo podemos ver pues, en muchas ocasiones. Esto está financiado principalmente por el autoseguro, ¿no? Es verdad que a veces cuando hablamos de empresas tan grandes nos sentimos poco identificados, ¿no? Pero bueno, a veces hay que ver lo que hacen los mayores para seguir su curso en algunas cosas, ¿eh? Navantia, por ejemplo, o Mercadona, pues son empresas que son autoaseguradoras y que, por lo tanto, obtienen una financiación para los recursos de salud que es francamente interesante. Bien, vamos a avanzar. Cuando hablábamos de que si consideramos que el absentismo es estratégico para mi compañía, que debemos alinear a las diferentes áreas para que no para que me apoyen, sino para que cada uno tenga un ámbito de actuación, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de generar cultura, ¿no? Cultura en absentismo. Y a veces la sensación es que la palabra cultura es como un poco vacía, ¿no? Pues a mí me gustaría concretarlo cuando hablamos nosotros de cultura en absentismo, cómo se puede generar esta cultura, ¿no? Y básicamente hemos querido resaltar estas cinco grandes partes, ¿no? Uno es la parte del convenio colectivo, todo el proceso de selección de personal, el proceso de acogida, el alineamiento del departamento legal y toda la parte de recursos sanitarios. Vamos a ir a parcelarlo brevemente. Convenio colectivo. Es evidente que muchas veces nuestras empresas o no tienen convenio propio o bueno, no tienen la posibilidad de negociar los convenios sectoriales, ¿no? Pero creo que es importante empezar a trabajar en los convenios colectivos, pues aspectos relacionados con el absentismo, ¿no? Cuando nosotros empezamos un proyecto siempre analizamos, ¿no? A ver el convenio colectivo, a ver qué amparo legal tenemos, a ver qué herramientas el convenio ha recogido para todo el tema de absentismo, y muchas veces hay muy poca cosa, ¿no? Y hay cosas interesantes que se pueden incluir en convenios colectivos, ¿no? Desde la vinculación de los complementos de la prestación de la enfermedad a la justificación del control médico. Esto lo he visto en muy poquitos convenios, pero creo que es una herramienta muy potente. A un desarrollo potente del régimen sancionador de faltas de asistencia. Sí que algunos convenios recogen ciertos aspectos, pero creo que deben desarrollarse para que después ese departamento legal se sienta más protegido porque tiene un entorno más favorecedor. Y hoy en día, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de las obligaciones en materia de comunicación de bajas. Sabemos que con toda la modificación que ha habido desde el 1 de abril, donde ya el trabajador, cada vez se lo ponemos más fácil, ya no tiene ni que entregar el parte de baja en el centro a la empresa y que por lo tanto pues se nos está comunicando a través de los ficheros FIE. Nosotros, como os decía, que tenemos conocimiento de las bajas que están sufriendo nuestros clientes, se han empeorado en 1,2 días de media. Por lo tanto, que en 4 días la empresa no sepa si un trabajador no ha venido por una baja o por otro motivo,
Yo creo que esto requiere un desarrollo que puede ser en convenio colectivo o puede ser otro tipo de pactos extraconvenios de comunicación de las ausencias cuando alguien está de baja, ¿no? En el caso que os quiero hablar del caso real, es una empresa muy importante a nivel nacional del sector de la distribución que están pues, implantados por toda España. Ellos tienen convenio propio y bueno, pues hacen algunos desarrollos, ¿no? Y un poco zanahoria y un poco palo. Por un lado, el sector lo que dice es que complementa al 100% el salario base y ellos, en cambio, lo complementan el 100% de salario real, que sabéis que entre salario base y salario real hay una diferencia económica muy importante, ¿no? Pero este complemento lo condicionan pues, a una serie de aspectos, por ejemplo, ¿no? Que el índice de absentismo del trabajador no supere el 2% del último año, me parece lógico. Que la IT, la incapacidad, no supera la duración prevista del INS. El INS tiene publicado unas tablas de duraciones medias. Esta empresa hace verificación de bajas y, por lo tanto, si las bajas están acotadas a las duraciones que ha establecido el INS, pues yo te voy a complementar porque no quiero que porque estés enfermo, además tengas una penalidad económica, ¿no? Que no exista una reiteración de bajas en un mismo año y definen qué es para ellos una reiteración y que el trabajador colabore con su servicio médico y su servicio de seguimiento médico. Y luego, por la otra parte, lo que sí hacen es un desarrollo del régimen sancionador bastante interesante, ¿no? O sea que ya van sentando las bases desde el inicio, que es cuáles son las reglas del juego. El proceso de selección. Ven, como veis, estoy intentando llevar una línea que es una línea coherente, ¿no? Es decir, primero tengo unas normas del juego, que es el convenio colectivo, la normativa laboral. En lo que pueda, voy a intentar influir para modificar. Y luego está en el proceso de selección de personal, ¿no? Nosotros estamos cansados de ver cómo, bueno, pues las empresas están incorporando personal muy poco implicado y motivado, que al cabo de un tiempo consiguen desvincularlo, pero que al cabo del momento vuelven a incorporarse personas que siguen estando poco implicadas y alineadas con los valores de la compañía, ¿no? Entonces, un poco las manzanas podridas que salen por las que entran y así no avanzamos, ¿no? Y creemos que el proceso de selección es un proceso clave. También somos muy conscientes que actualmente, esto también va en función de las etapas, hay muchísima dificultad por encontrar talento, ¿no? Por encontrar trabajadores. Y que los procesos de selección, por desgracia, se han ido devaluando de tal forma en el que tengo que cubrir un puesto, tengo un candidato, cumple mínimamente con unos requisitos y para adentro, ¿no? Y parece que el que vende, el que hace más de vendedor es el seleccionador haciendo una venta de la oferta de empleo que el entrevistado y esto se ha convertido un poco al revés, ¿no? Claro, también dependerá de la calidad de la oferta del empleo, esto es evidente, ¿no? Pero creemos que ya en el proceso de selección, ya antes de que alguien se incorpore, antes de que nos diga que sí, los temas de absentismo tienen que estar ya pues, sobre la mesa, ¿no? Evidentemente, intentar detectar candidatos implicados, motivados y no conflictivos, ¿no? Pero cuando estamos haciendo nuestra presentación de nuestra empresa, aquellos candidatos que quieran incorporarse tienen que conocer ya desde el inicio que este es un tema importante y que hay unas reglas del juego, ¿no? Por poneros el ejemplo de la empresa real, ¿no? En su proceso de selección, es verdad que ellos tienen una calidad de oferta de empleo importante. ¿Por qué? Porque pagan más que el sector, sensible más que el sector. Y esto que parece sorprendente, porque además es un sector de distribución donde hablamos de muchos trabajadores, muchos miles de trabajadores, pues sí, tienen una oferta de empleo atractiva. Ellos hacen primero una entrevista grupal. En esa entrevista grupal, sabéis que esas dinámicas del grupo pues, son muy interesantes, ¿no? Porque se ponen temas en común y vas viendo el comportamiento de ciertas personas, ¿no? Ahí ya van intentando detectar pues, aspectos relacionados con la experiencia, el tema de horarios, los puestos que desean, pero también se van bueno, pues, intentando
valorar, ¿no?, cómo se comportan con el resto de compañeros, y también ya se les va introduciendo pues, algunos aspectos a debatir sobre la visión de absentismo, ¿no? Los que pasan la entrevista o esta dinámica grupal pasan las entrevistas individuales, que nuevamente, aparte de valorar las aptitudes, capacidades, habilidades de ese candidato, también se les vuelve a insistir en la necesidad de implicación, de compromiso y cómo se trabaja todo el tema de absentismo, y luego pasan al test psicotécnico, ¿no? Que pues el test psicotécnico al final nos va a dar pues, una información añadida pues, a esa valoración, ¿no? Sabemos la dificultad de un proceso de selección, es como un melón, ¿no? Cojo un melón, lo miro, pesa bien, parece que tiene buen aspecto, pero hasta que no lo abro, pues no lo sé, ¿no? Hay grandes profesionales de la selección, pero al final las personas tienen pues, muchas veces comportamientos imprevisibles y no siempre nos sale del todo bien. Pero claro, si hacemos un buen proceso de selección tenemos más posibilidades de que el candidato que finalmente se incorpore sea un candidato con esas actitudes, ya no hablo de aptitudes con P, sino con esas actitudes que nos interesan, ¿no? Y ya en todo ese proceso el tema de absentismo está presente. Bien, el proceso de acogida. Yo creo que es un momento clave. Creo que es un momento clave y hay que aprovecharlo para hablar de absentismo. Cuando incorporamos a una persona a la organización, pues se le da un contrato, se le habla bastante de prevención de riesgos, se le da todo pues una normativa, que si el portal del empleado, etcétera. Aquí hay que hablar de absentismo. El candidato que se ha incorporado debe conocer cuál es el proceso interno. Y si la empresa ha decidido que cuando una persona no puede acudir a su puesto de trabajo debe llamar al mando, pues se lo tiene que decir desde el primer día. Si tengo un servicio de verificación de bajas, le tengo que decir que el día que coja la baja pues tendrá pues un médico a su disposición que le llamará, le citará y le valorará. Es decir, tenemos que ya desde el inicio de nuestra relación con ese candidato establecer unas reglas del juego en temas de absentismo, ¿no? Y, por ejemplo, disociar que estar enfermo no quiere decir estar de baja. Y esto se ha convertido en algo que, por desgracia, yo he tenido alguna discusión con inspectores de trabajo sobre este aspecto. El inspector insistiéndome que el señor estaba enfermo y debía estar de baja. No, la ley no dice eso. La ley lo que dice es que tienes que tener una enfermedad, que te tienen que estar dando asistencia y, sobre todo, bueno, que te vayas a recuperar, porque eso no sería una incapacidad permanente, pero sobre todo, que te limite para el desempeño de tu trabajo. Por lo tanto, un hipertenso, pues, si está estabilizado, es un enfermo que evidentemente tiene sus capacidades para trabajar, ¿no? Y hemos convertido, y de forma además muy generalizada, que estar enfermo es estar de baja. Y no es lo mismo. Y creo que esto ya hay que ir indicándolo al seleccionado cuando entra, ¿no? Y si tenemos un proceso pues de que el mando va a hacer una llamada de acompañamiento a la persona de que va a estar de baja, se le tenemos que explicar a ese candidato que se acaba de incorporar, para que lo sepa, para que no le pille por sorpresa. Y si tenemos un procedimiento de entrevista de retorno, pues tiene que saberlo, que después de una baja de una cierta duración, pues seguramente tal. Y si además hemos diseñado pues, una serie de puestos de trabajo para reubicaciones temporales, para pequeñas limitaciones, pues tenemos que explicarle, mira, cuando uno está enfermo, pues nosotros intentamos valorar si podemos adaptarle temporalmente un puesto de trabajo con el objetivo de que se recupere. Esto, evidentemente, siempre sin poner en riesgo la salud de la persona, ¿no? Pero todo este proceso anterior va dejando pozo, va dejando pozo. En el caso real que os comentaba, ¿no? Pues ellos, todo lo que os explico es lo que están haciendo e incluso he tenido la oportunidad de ver fichas que el trabajador firma en el que le dice precisamente esto, ¿no? Que tener una enfermedad no tiene que implicar coger la baja. Y les dejan muy claro lo que es una enfermedad y lo que es una limitación. Y no solo habla, porque yo estoy un poco condicionado, casi siempre hablo de la parte de contingencia común, ¿no?
Porque al final el resto de absentismos que hay más, ¿no? Pues permisos, paternidades, maternidades, en definitiva no tienen grandes cambios. Esto, y tienen una dificultad de gestión. Puedo controlar, pero no lo puedo gestionar, ¿no? Yo puedo gestionar la contingencia común y profesional, que en definitiva representa el 75% del total de las ausencias, ¿no? Entonces, como os decía, esta empresa lo que hace es, en el proceso de acogida, y los trabajadores firman una serie de compromisos, pues también ya se les informa de forma visual, pues que una enfermedad no siempre quiere decir tener que coger la baja, y les diferencia muy bien una cosa con la otra, ¿no? Y no solo por la enfermedad, también por el accidente, también por el embarazo, porque, como sabéis, hoy en día, en muchas ocasiones se ha convertido que parece que el embarazo es una enfermedad, y no, lo que hay que tener es unos puestos de alivio que permitan a la persona embarazada poder seguir haciendo su actividad hasta que pues su embarazo se lo permite, ¿no? Eh, Bien, vamos a seguir avanzando. Vale, el alineamiento con el departamento legal, ¿no? ¿Por qué decimos que tiene que haber un alineamiento? Porque nosotros nos estamos encontrando en muchas ocasiones cuando una empresa pues quiere desvincular a un trabajador que al final ha salido, digamos, en escena por su comportamiento en el absentismo, ¿no? Ostras, ha salido una... Pero generalmente ese tipo de trabajador suele tener más incumplimientos, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que, y sobre todo hoy en día, como se están moviendo en los tribunales, que un trabajador puede llevar 5 años en una empresa con un expediente inmaculado, es decir, nunca ha tenido ni una amonestación, ni una sanción, nada, que ha cogido una baja, en realidad había cogido muchas y que después de una baja se le despide, ¿no? Pues muchos tribunales se están asociando, mira, tú lo estás despidiendo, no me cuentes historias porque ha cogido una baja, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que quitarse un poco los complejos con todo el régimen disciplinario de los convenios colectivos. Es decir, los convenios colectivos, pues hay derechos y hay obligaciones. Y creo que está costando mucho que los departamentos legales, que yo también lo entiendo, porque lo que intentan es evitar el conflicto, pues vayan armando expedientes en incumplimientos de los trabajadores para tener expedientes que luego como os comentaba, nos permitan luego desvinculaciones y que nadie puede pensar que lo estoy desvinculando porque esté enfermo. No, no lo estoy desvinculando porque estoy enfermo. Estoy desvinculando porque no es un trabajador productivo para nuestra empresa, ¿no? Entonces, la falta de puntualidad, los problemas de calidad, las faltas de respeto, esto tiene que ir pues, trabajándose con esos departamentos legales, ¿no? En el caso de esta empresa que os decía, pues la empresa está absolutamente alineada con esto. Ellos tienen tienen como una premisa, ¿no? Que dicen que un trabajador absentista no puede ser un buen trabajador. Y ellos lo tienen como un titular. Y yo creo mucho en eso, porque lo estamos viendo nosotros en nuestro trabajo. Generalmente el trabajador absentista, y aquí cuando hablo de absentista, por favor, no penséis que estoy hablando de trabajadores enfermos, ¿eh? Es decir, no estoy hablando de personas que tienen enfermedades. Hablo de personas que no tienen compromiso y cogen la baja pues para no ir a trabajar, para descansar, para trabajar aparte, para muchos. Eso es lo que yo hablo del trabajador absentista, ¿eh? Y en el que hay que poner el foco. Entonces, ellos consideran que el trabajador absentista no puede ser un buen trabajador. Y generalmente ese tipo de trabajador pues tiene otros comportamientos con falta de puntualidad, con falta de respeto a compañeros, con falta de respeto a clientes, con una baja calidad u una baja productividad. Entonces lo que hacen es poner el foco en los controles. Es decir, ellos han pasado de desvincular a esos trabajadores que no les interesan con despidos improcedentes y con dinero a armar buenos expedientes y los están desvinculando como despidos procedentes. Eh, claro, cuando tienen el foco en un trabajador que existe ya una presión de grupo, pues hacen este tipo de controles y les van pues emitiendo esas faltas reiteradas de comportamiento de uno u otro, ¿no?
Y un poquito más allá, también trabajan con detectives, porque hoy en día, y encima pues la gente joven con el Instagram y todo esto, pues estamos viendo cosas que es tremendo, ¿no? Como la persona que está de baja por un motivo, pues está saliendo en Instagram, pues lanzándose en paracaídas, es decir, haciendo actividades incompatibles con su patología o dificultando su recuperación. Bueno, esto es una empresa muy grande y se puede permitir pues tener detectives a nómina porque tienen pues estos casos, ¿no? Es decir, que hay, como veis, hay todo unas áreas que están alineadas y que han conseguido que al final el grupo es el que saque esas manzanas podridas, ¿no? Como habéis visto, hasta ahora, en ese plan de absentismo que todos podemos hacer, estas son unas pinceladas, pero creo que son interesantes, no requiere dinero, no hemos hablado de dinero. Todo lo que hemos comentado o todo lo que os he estado explicando es más de voluntad que de una inversión y por lo tanto lo puede hacer la empresa de 30.000 trabajadores, la empresa de 300 y la empresa de 3. Creo que todo este proceso es válido para todos. ¿Quiere hacérselo? ¿Perdón? Bueno, pregúntale. Y como os decía, ¿no? Luego están los recursos sanitarios, ¿no? Creemos que este es un aspecto, pues un aspecto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo, porque en definitiva la contingencia común generalmente son enfermedades o accidentes no laborales y el dotar de recursos sanitarios, que aquí sí que requerirá inversión, pues son elementos claves en un programa de gestión de absentismo, ¿no? ¿Para qué? Pues desde prestar la asistencia sanitaria inmediata, estamos tardando 9 días en el médico de cabecera, pues esto no es bueno para nadie. Desde luego para el trabajador enfermo no es bueno porque 9 días pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y si pensamos un poco en prevención, pues 9 días ya no es que sea reacción, es que es una reacción tardía, ¿no? La posibilidad de conceder, por ejemplo, a través de estos servicios médicos, permisos retribuidos. Esto si me lo llegan a decir hace 15 años, dirían, me he vuelto loco yo recomendando los permisos retribuidos. Pues sí, hoy en día ya sí. Como sabéis, antiguamente se daban aquellos descansos de reposo domiciliar, 24, 72 horas, luego esto quedó prohibido. Y yo os puedo decir que durante años he estado diciendo a las empresas, no, a baja el mismo día, baja y alta, aunque sea de un día. Pues no, ahora la verdad es que nos hemos ido a un lado contrario. Estamos viendo como en las zonas de España donde todavía hay atención primaria que hacen estos descansos 24 y 48 horas, su incidencia en bajas es mucho menor y el dato de absentismo es mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Que es mejor que la propia empresa, cuando digo la empresa, digo los servicios médicos, tenga la posibilidad de emitir permisos retribuidos y por lo tanto la iniciativa de la baja o del alta de ese permiso retribuido lo tenemos nosotros, que no, que lo tenga el médico de cabecera, que al final no está alineado con nada que tenga que ver con el absentismo, es decir, es algo que tienen que hacer, pero ellos lo que están es para curar, y o que tenga la iniciativa el propio trabajador, que ahí están sus intereses, ¿no? Entonces, ese pequeño proceso agudo de 2 días de reposo con medicación, pues está recuperado, se convierten en bajas en 5, 6 días, 7 días, y eso cuando no se van enquistando pues porque estar de baja sin estar enfermo es fantástico. Y en algunas zonas de España con playita, pues todavía más, ¿no? Esto también hay que llevarlo luego a términos económicos, ¿eh? ¿Cuánto me cuestan los permisos retribuidos? Nosotros, que lo estamos impulsando en algunas empresas, aunque le incluyamos los permisos retribuidos a los ratios de absentismo, al ser de un día, 2 días, pues siguen siendo rentables, ¿no? Si además mi convenio colectivo me obliga pues, a complementar la baja desde el primer día, en términos económicos no está teniendo un impacto, ¿no? Y luego algo que comprobamos, ¿no? Nosotros estamos comprobando qué pasa después del permiso retribuido. La gente coge la baja y en el 98% de los casos, 10 días después de ese permiso retribuido no se produce una baja. Si luego se produce una baja, nosotros consideramos que ya no tiene nada que ver con ese proceso de enfermedad al que le hemos dado el permiso, ¿no? Lo que comentábamos antes también, ¿no? El diseñar puestos para adaptación, ¿no? Es decir, si tengo unos servicios médicos que saben qué limitación tiene un puesto de trabajo,
trabajando coordinadamente con la parte de operaciones, podemos diseñar unos puestos que le permitan a la persona trabajar sin que tenga que estar de baja y sobre todo sin que haya un empeoramiento de su enfermedad. Pues sí, evidentemente. El seguimiento intensivo de las bajas, aplicación del 20.4, que es una de las principales actividades que hacemos nosotros, ¿no? Pues sí, la ley permite verificar las faltas de asistencia de los trabajadores por enfermedad o accidente. Te obliga a que sea a través de personal médico, ¿no? Pero incluso te pone una pequeña, una sanción al trabajador que no quiera pasar estos reconocimientos. Independientemente de la mutua, es la propia empresa que a través de sus servicios médicos o empresas externas pueden controlar estas bajas, ¿no? Y dice, oye, el que no quiera pasar estos reconocimientos podrá conllevar una suspensión del complemento. Por lo tanto, tiene una penalización económica, ¿no? Luego, coordinarse con la mutua. Aquí lo pongo porque lo tengo que poner, pero bueno, ahora con la última reforma quizás harán un poquito más, pero sabemos que las mutuas pues, cada vez tienen menos capacidad de poder intervenir en un proceso, ¿no? Pero bueno, creo que sigue siendo un actor y que como actor pues tenemos que contar con ellos, ¿no? Esto que os comento así brevemente, lo traspaso al caso real. El caso real, y aquí sí que pongo un apéndice, ellos son autoaseguradores en contingencia profesional, por lo tanto, esa dotación sanitaria pues está financiada con esto, ¿no? Ellos tienen un médico por cada 1.000 personas, más o menos, ¿no? Ese médico que está muy bien pagado, porque hablábamos antes de las ofertas de empleo, ¿no? Nosotros pues, principalmente contratamos médicos, ¿no? Entonces, sabemos que depende de la oferta, tenemos candidatos o no. Esta compañía hace ofertas de empleo muy potentes y tiene un médico a jornada completa muy alineado con toda la empresa porque está disponible pues 365, 24 horas. Si alguien se encuentra mal, si uno de sus 1.000 trabajadores es como aquel médico de familia antiguo, ¿no? Que conocían a todos, a la familia, que venían a casa, pues él tiene un colectivo de 1.000 personas, ese es su colectivo, ¿no? Entonces, si alguien se encuentra mal, le llaman al médico y el médico le dice los pasos a seguir. Te voy a dar un permiso retribuido, 3 días, te voy a prescribir esta medicación, vete a la farmacia y lo recoges. Ah, pues mira, esto es un proceso más largo, tienes que ir a cogerte la baja. O mira, durante estos días te vamos a adaptar a un puesto de trabajo que no te impida. Es decir, hay unos servicios médicos que velan por esa enfermedad, que cuando se produce la baja y sabiendo las demoras que hay en los servicios públicos de salud, oye, ¿merece la pena pagar una prueba diagnóstica a título privado? Pues sí, evidentemente es que esa está rentable. Es bueno para el trabajador y bueno para la empresa. La prueba estrella, sabéis que en absentismo hay dos grandes familias, ¿no? Es los trastornos musculoesqueléticos, musculares y los trastornos mentales. Y los osteomusculares representan el 40-50%, ¿no? La prueba un poco estrella para una valoración, para un diagnóstico de un proceso de este tipo suele ser la resonancia magnética. Y la resonancia magnética en muchas comunidades autónomas estamos en 6 meses de espera, evidentemente las no urgentes. Cuando hablo de eso, siempre hablo de lo no urgente. 6 meses un trabajador de baja, ¿cuánto cuesta? Ya hablo en términos económicos y discúlpame en ese sentido, pero ¿cuánto cuesta un trabajador 6 meses de baja esperando? Una resonancia vale 200 euros, 250 a lo sumo. Es evidente que es rentable. Si tenemos el compromiso de ese trabajador de coger esa prueba complementaria, entregársela a su médico de cabecera, primero hablar con el médico de cabecera, oye, si me hago la resonancia, me la vas a... Pues bueno, seguramente lo que habremos conseguido es acortar unos plazos de espera innecesarios y poder tener una comprensión diagnóstica, ¿no? Pues esto es bueno para todos. Luego en las adaptaciones, en esta empresa que os comento, han llegado a tales adaptaciones que se inventan hasta puestos de trabajo. Hay uno que es paseante para evitar robos. Pues es una empresa de supermercados. ¿Sabéis los problemas que hay con los robos? Es evidente que hay muy poca limitación, ¿no? en un proceso de este tipo. Voy a seguir avanzando, que creo que me están indicando que vaya avanzando, ¿vale? Vale, pues bueno, hemos hecho un pequeño, para hacer un poco el resumen, ¿no? Generar cultura desde el principio, posiblemente en temas de convenio colectivo, en el tema de selección, la acogida, que es importantísimo, todo el departamento legal y todo el tema de recursos sanitarios, ¿no? Y claro, hay veces que uno dice, "Bueno, ya, pero es que yo no me siento identificado, yo no soy una empresa de 1.000 trabajadores que puede permitirse
tener un médico. Yo tengo 100 empresas, ¿no? Vale, pues aquí os queremos presentar cómo pues hoy en día la tecnología y en especial la telemedicina pues nos acerca a servicios parecidos a los que hemos visto, pero que además son pagables, ¿no? Y nosotros hemos diseñado pues una app de salud que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito, que básicamente lo que queremos es traeros a la realidad como lo que hace una gran empresa con una inversión económica muy, muy importante, financiado por el autoseguro, como decía, pues lo podemos aterrizar a nuestras empresas, sin importar si es de 30 o de 50 o de 100 trabajadores, ¿no? Esta es una app que tiene una videoconsulta a 24 horas, 365 días, es decir, ese trabajador que está preocupado por lo que tiene ya puede tener una primera consulta. Además, tenemos una serie de especialidades médicas, las que principalmente hay una demanda, y no nos quedamos solo con especialidades médicas, sino que pues tenemos nutricionista, psicólogo, entrenador, es decir, que es una app también de salud que se contesta por chat médico 2 minutitos. Y luego algo muy interesante que nos está funcionando muy bien, ¿no? Como es la receta electrónica, ¿vale? La receta electrónica por la red privada nos está funcionando. ¿Por qué? Porque las personas se sienten más protegidas. Tenemos casos muy cercanos, ¿no? Ostras, yo soy asmático, me dejo la medicación y, ostras, no tengo la receta. Pues lo solicito a mi médico, me hacen una valoración y me pasan la receta, ¿no? Y además estamos evitando muchas salidas al médico, ¿no? Entonces, como la mayoría de las recetas que se emiten son genéricas, los costes son muy, muy, muy bajos y la verdad es que nos está funcionando muy bien, ¿no? Y luego otra de las aplicaciones que le hemos añadido, uniendo con lo que comentábamos antes, es que con un pequeño desarrollo tecnológico, además estamos dando permisos retribuidos. En función pues de los protocolos con cada cliente, ¿no? Esos permisos retribuidos que veíamos, pues se pueden hacer a través de la tecnología. Entonces, bueno, creo que, como os decía, en estos modelos más innovadores, la telemedicina nos está acercando a poder disponer servicios que de otra manera, pues posiblemente no nos lo podríamos permitir, ¿no? Vale, pues en momentos de crisis, como hemos visto, aparecen oportunidades. La innovación, pues es algo que nos puede potenciar, pero, bueno, y por eso queremos contar ahora con Nacho y con Desiree, que son nuestros compañeros de salud mental, pues precisamente para que reflexionemos un poquito, ¿no? De esas consecuencias positivas y negativas que hemos vivido con estos cambios, ¿no? Laborales, sociales y tecnológicos. Nacho, no sé si estás por Ok, ahí. estoy. No sé si me ves. Ya os dejas Veo. de compartir, ya ahora te damos un poco de respiro para que bebas agua tranquilamente. Y ahora cogemos nosotros el relevo, Desi y yo. Desi va a compartir un poco pues esa continuidad, ¿no? Que tú estás hablando y que para nosotros será interesante, ¿no? El hacer este punto de inflexión, primero para darte respiro a ti y segundo para contar nuevas situaciones que están ocurriendo a través del COVID. Desi, adelante. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como decía, como explicaba bien Iñaki, ¿no? Esta crisis del COVID-19, además de traernos bueno, muchas cosas, lo que nos ha traído son lo que llamamos, a nivel laboral, son los que llamamos esos modelos innovadores, aunque bueno, no es que sean a raíz del COVID-19, sino que el COVID-19 lo que nosotros le ponemos es un falso inicio porque ya se venían gestando anteriormente, ¿vale? Lo que pasa que la crisis lo que sí que hizo fue acelerar estos modelos. Además de innovadores, yo también les llamamos adaptativos, ¿no? Porque al final lo que necesitan las empresas es un poco adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Al entorno VUCA en el que estamos viviendo, con lo cual es una necesidad, ¿no? Y una obligación, entre comillas, de las empresas adaptarse a estos modelos, a estos cambios, para poder seguir en la ola.
Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar, ¿no?, con estos modelos? Bueno, pues vamos a ver esas nuevas herramientas digitales que aparecen, vamos a ver también nuevas metodologías o nuevos derechos, hablaremos también de nuevas prioridades que ya han aparecido a lo largo de la ponencia, ¿no? Y nuevos perfiles laborales que también, evidentemente, con toda la tecnología, pues evidentemente aparecen nuevos perfiles, ¿no? Entonces, si queréis, dejo de compartir y Sí, hablamos, Nacho, también, evidentemente, todo el mundo perfecto. puede participar. Si alguien quiere comentar algo a nivel, puede utilizar el chat o entrar directamente, ¿vale? Eso Para es. explicar vuestras, bueno, pues vuestras Eso es. realidades también. Así nos veis a nosotros. Yo creo que es importante lo que contaba Desi, pues evidentemente hay una de las situaciones que estamos viviendo es el tema de las reuniones, el tema de la agenda, ¿no? Cuando aparece el COVID, pues aparece esa parte digital, ¿no? De repente nos encontramos el Microsoft Teams, el Google Meet, algo que ya existía, que ya estaba, pero que se convierte en algo manejable, en algo que es como, es mi utilidad, es mi conexión, ¿no? Con la empresa, con las personas. Estoy en mi casa, estoy un poco aislado, pero tengo ese entorno. Bueno, pues eso que hace en un inicio es como que puedo agendar, puedo mantenerme activo desde un punto de vista laboral, pero claro, ¿qué pasa hoy? Después de todo este momento que hemos pasado durante ya pues acerca de los 4 años, 3 años y medio, y seguro que ahora por el chat, que es lo que yo os voy a preguntar, ¿cuántos tenéis 8 y 10 reuniones diarias por Teams normalmente? Que es decir, que muchas veces me Tenemos vais un problema de contestando, ¿eh? agenda. Si queréis, exacto, pero que es como que, y es que yo mi horario es de 9 a 5 de la tarde y tengo 8 y 10 reuniones. 8 y 10 reuniones de 45 minutos, o sea, al final se convierte en una situación de hábito, se convierte en una situación en donde yo soy necesario en las reuniones, yo tengo que estar en las reuniones, yo tengo que gestionar estas reuniones. ¿Por qué estoy en las reuniones, no? Y además ya no solo eso, sino que, bueno, muchas consultoras están ya empezando a preguntar de si realmente cuando asistes a la reunión, si te distraes o no te distraes. Porque seguro que estáis algunos distraídos. Significa que estoy en 45 minutos de mi reunión, evidentemente tengo 10 reuniones, tengo muchos emails, tengo muchas llamadas, tengo reports que hacer y dice la consultora que el 91% de los asistentes dicen distraerse en las reuniones. Es decir, que es que realmente estoy teniendo muchísimas reuniones que me está afectando desde un punto de vista, primero, de atención, segundo, de concentración y además me angustia en mi carga de trabajo. Por lo tanto, no estoy ahí como decimos todos, ¿no? Como pollo sin cabeza, no llego nunca, no llego nunca. Bueno, pues el MIT, que es el Instituto Tecnológico de este lugar tan complicado de decir en americano, que es Massachusetts, que me lo tengo que meditar, hizo una investigación con 76 empresas de más o menos 1.000 trabajadores. ¿Con qué objetivo? Con ver si reducían las reuniones durante la semana. ¿Qué impacto podría tener esa situación? Bueno, pues hace este ejercicio y coge diferentes empresas a las cuales les va diciendo, pues vosotros os vais a quitar un día de reuniones, vosotros 2, vosotros 3, vosotros 4, vosotros 5. Bueno, pues el mayor impacto está en los 3 días sin reuniones. De repente hacen el análisis y ven que aumenta la productividad en un 73%, que encima reduce los niveles de estrés en un 57%. O sea, pasamos a ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y además esos 2 días en los cuales yo sí que tengo reuniones, además sociabilizo esa situación. Por lo tanto, equilibrio. ¿Eso qué implica? Que los que tenían un día sin reuniones, 2 días sin reuniones, no era tan eficaz ni tan productivo, ni bajaba tanto los niveles de estrés. Los que tenían 4 tampoco y los que tenían 5 tampoco. Es decir, bueno, buscando el equilibrio.
siempre en salud mental siempre decimos que hay que buscar el equilibrio de esas situaciones. Bueno, pues al final esos 3 días nos están impactando mucho de una manera positiva, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Es un nuevo paradigma la situación de las reuniones, ¿no? La situación de las reuniones es algo que es una herramienta muy potente. Toda la digitalización de mi trabajo se ha convertido en una angustia. Se ha convertido en una situación de mayor carga, se ha convertido en una situación de mayor presión, se ha convertido en una situación de mayor esfuerzo de atención, se ha convertido en una situación de volumen de trabajo, se ha convertido en esa situación en donde yo ya no estoy mejorando. Ya no solo en las reuniones, sino que seguramente muchos de vosotros también tenéis que hacer mucho reporting. Bueno, pues ahí está el otro punto. Reuniones más reporting, ¿no? Ahora mismo parece que solo estamos trabajando para hacer reuniones y lanzar reporting. Bueno, esa situación evidentemente está afectando pues a nuestra manera de trabajar, nuestra manera de enfocar y afrontar el día de trabajo. Bueno, al final eso implica un desgaste profesional importante, un desgaste laboral importante y lo que está, bueno, pues es cambiando un poco ese paradigma a veces frente a situaciones de absentismo, en donde realmente yo lo que estoy es agotado, lo que estoy es muy quemado porque venimos de 3 años y medio con un nivel y un ritmo muy acelerado a ese nivel, en donde tenemos que empezar a corregir situaciones con el objetivo, primero, de identificar bien ese tipo de reuniones que podemos estar teniendo, el eliminar días de reuniones. Yo sé la dificultad que tiene eliminar días de reuniones porque tenemos mucho miedo ante ese tipo de situaciones. Parece que tenemos que estar en todo, pero luego cuando estamos nos distraemos, por lo tanto no tenemos que estar en todo. Tenemos que marcar muy bien por qué estamos en la reunión. Tenemos que marcar muy bien si yo necesito estar en la reunión. Hay empresas pues como Heineken, como Mafre, como Danone, como Huawei, como el BBVA, que lo que están potenciando es, tú eres necesario en esta reunión. ¿Qué vas a hacer en esta reunión? ¿Cuál es tu participación en esta reunión, ¿no? Y es un poco marcar previo a la reunión esos objetivos de cada persona y qué rol tiene cada persona en esa reunión. Claro, si hiciéramos este ejercicio, no haríamos tantas reuniones, no nos da tiempo a marcar. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos este tipo de reuniones, lo que estamos es potenciando muchísimo bueno, pues entre todo el mundo, porque estamos acostumbrados a ese tipo de situación, ¿no? Bueno, al final es, vosotros seguramente tenéis un trabajo que a lo mejor puede ser más presencial en la oficina, en el despacho, en la fábrica, etcétera, pero seguro que os sentáis en vuestro despacho, en vuestra zona de trabajo y no levantáis la vista del portátil o de la pantalla. Tenéis las reuniones allí, tenéis los reporting allí, es decir, no te mueves, no te levantas y sobrepasas mucho esa situación de equilibrio. Bueno, pues ahora Desi también nos contará un poco esas semanas a veces de 4 días, ¿no? Que nos ayuda la desconexión digital. Es decir, todo tiene que sumar en un proyecto que tiene que estar muy vinculado a situaciones del nuevo paradigma de trabajo que tenemos. No es como que, bueno, nos hemos adaptado, ya se han quedado las reuniones, ya se ha quedado la manera de funcionar que tenemos actualmente, todos vamos agotados, pero realmente nadie está rompiendo un poco esa situación, ¿vale? Bueno, al final yo creo que es bastante importante el que empecemos a valorar y hacer un análisis de raíz a veces de por qué esas bajas de motivos por factores psicosociales a lo mejor están vinculadas en ese tipo de reuniones. Nosotros en los estudios de evaluación de riesgos psicosociales nos estamos dando cuenta que muchas de la carga de trabajo viene vinculada a esa gestión de las reuniones. Ahora mismo no sabemos gestionar las reuniones y eso genera estrés y genera bajas. Bajas que están condicionadas a esa condición de trabajo, ¿vale? Bueno, al final creo que hay por ahí alguna pregunta de Dani que hace, bueno, una o varias, ¿vale? No sé si la puedes comentar, Desi, y la podemos a lo mejor tratar, ¿vale? Pero
acordaros de que tenemos que hacer un ejercicio de cómo son mis reuniones, qué impacto tienen esas reuniones en mi día a día. Al final, un poco en lo que entreleo de Dani es el tema de los trastornos psicosociales de origen laboral, ¿no? Pues esto sería un origen laboral. Es decir, hay sintomatología por una situación del síndrome del quemado, por un trastorno de adaptación, por un trastorno de ansiedad vinculado a que yo tengo muchísima demanda y no controlo toda esa demanda. Claro, si yo eliminara situaciones que no me aportan valor, bueno, pues ahí lo que estaríamos es potenciando mucho mi día de trabajo, dándole valor a mi día de trabajo. Bueno, pues esto a través de metodología ágil, pues podéis trabajar a través del Lean Manufacturing, en donde potenciamos mucho ese valor añadido de mi posición. Bueno, pues las reuniones no suelen ser un valor añadido cuando tengo 10 reuniones diarias. Bueno, Desi, te paso Me pasas la la palabra. siguiente, exacto, el siguiente ejemplo. Va, todo tuyo. Vale. Venga, gracias. El siguiente ejemplo es el que trata pues las nuevas metodologías y derechos, ¿no? Y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa modalidad híbrida, perdón, del teletrabajo y la presencialidad, ¿no? Como acababas de comentar, Nacho, que creo que es la panacea que busca toda la empresa al final, de poder conciliar, ¿no? Y ofrecer esa flexibilidad. También hablaríamos aquí de lo que es la no tan reciente normativa del derecho a la desconexión digital, que parece que todavía está costando a las empresas implantarla, o el nuevo modelo piloto de semana de 4 días laborales, esas 32 horas, no las 40 que venimos haciendo, ¿vale? Para, bueno, con el objetivo idéntico de antes, ¿no? De ganar esa mayor flexibilidad y productividad también. ¿Qué podemos hablar así en términos de ejemplos? Si hablamos, por ejemplo, de la semana de 4 días, hay, aunque actualmente se está implantando en 41 empresas en España, hay empresas que ya empezaron durante bueno, este año anterior, 2 empresas gallegas en concreto, y cuando nos cuentan cómo es el proceso, nos hablan de que, bueno, son empresas del sector tecnológico, que no lo había comentado, y nos cuentan que es un proceso que debe estar muy bien planificado y organizado, ¿vale? Esto no es de que de un día para el otro decidas que en vez de 5 jornadas vas a hacer 4 y te adaptes al momento. Esto tiene que haber, pues eso, una buena implantación, una buena coordinación y sobre todo la organización, ¿no? En base a objetivos, en base a tener, bueno, no va marcado por las horas, que sí que se ven evidentemente reducidas, pero vas marcada por una serie de objetivos que tú tienes que tener, bueno, conseguidos al final de esas 4 jornadas. Entonces, lo que sí que nos comentan es que tiene que ser pues de una manera paulatina, que es súper importante documentar todo el proceso, ¿vale? Y también nos hablan de la experimentación, que esto es como lo que venimos llamando el ensayo-error, ¿vale? Esto funciona, perfecto, lo dejamos, esto no funciona, pues vamos a adaptarlo a la manera que nos pueda funcionar. Eso va a depender, evidentemente, del sector, va a depender de las características de la empresa, va a depender de, bueno, también de la comunicación, ¿no? Porque es muy importante la comunicación en este aspecto. Otros ejemplos de flexibilidad que podemos encontrar es la modernización de esa flexibilidad horaria, ¿no? Donde cuando es el empleado el que puede organizarse y decidir cómo o cuándo le viene mejor, bueno, pues trabajar, ¿no? Ya no se habla de conciliación, ya no se utiliza el término de conciliación familiar, sino que pasa a ser el término de conciliación personal y aquí también va a depender mucho del contexto de la organización, ¿no? Pero, ¿qué te parece si lanzamos el debate, ¿no? De qué sería mejor para las personas que están aquí con Ya. nosotros, ¿no? ¿Qué les encajaría más? ¿La flexibilidad, o sea, poder organizarse a su voluntad o esa semana de 4 días en la cual, bueno, pues puedes tener esos 3 días completamente vacacionales para vosotros? ¿Qué Bien. creéis que os encajaría mejor? En vuestras empresas y a vosotros. Sí, sí, claro, por supuesto. Eso es. Al final siempre trabajamos un poco todo el mundo flexibilidad por aquí, flexibilidad.
De momento, flexibilidad va ganando 1-0. 1-0. Pero sí que es cierto que depende de mi tipo de trabajo, depende de a lo mejor vinculación con cliente, tanto interno como externo, ¿no? El cómo yo me organizo, ahí es donde tengo que trabajar. Muchas veces lo híbrido, ¿no? Ahora parece que es lo que funciona, ¿no? Esto es como los coches, al final de momento es lo que funciona, ni lo uno ni lo otro. Flexibilidad, veo que la flexibilidad va ganando de momento. Sí que es importante, a veces creo que habría que preguntar al equipo sus preferencias. Muy bueno, Mavia, porque sí que es cierto que hay que trabajar con la participación de los equipos, ¿no? Al final creemos siempre muy importante la flexibilidad. ¿Puede ser lo mejor? No lo sé. Preguntemos, valoremos, analicemos esa situación, ¿no? Antes Dani hablaba de esos problemas psicosociales. Bueno, pues aquí viene otro de los problemas psicosociales que me pueden generar situaciones de estrés laboral, situaciones de patologías de ansiedad en base a esa, bueno, pues situación o condición de trabajo que acaba de modificar y que acaba de cambiar, ¿no? Yo creo que es importante un poco el que podamos empezar a tener estrategias donde esté ese híbrido, ¿no? De los 4 días a veces y de la flexibilidad. Desi, yo creo que ha ganado flexibilidad y Sí, preguntar a la plantilla, o al equipo. Con lo cual, bueno, veo que de momento la flexibilidad es el punto un poquito más importante y más clave, ¿no? así es. Si te parece, podemos seguir comentando, Nacho, y Venga, ahora presentamos también las nuevas prioridades, ¿no? Que ha salido antes, también lo ha comentado Iñaki, toda la parte de salud mental, conciliación, como eso veníamos es, hablando. eso es. Ahora de repente, ¿no? Parece que la salud mental, pues claro, ha pasado todo lo que hemos vivido, la salud mental coge bandera y se pone en primera línea. Y ahora le está dando todo el viento a la salud mental y eso implica que, bueno, se está empezando a trabajar mucho en algo que antes era como la hermana pequeña de la salud, ¿no? O el tabú, o esa creencia limitante, ¿no? En base a la salud mental. Bueno, que nosotros en las empresas donde estamos trabajando y potenciando mucho estos programas de bienestar emocional, los estamos sumando a los programas de bienestar en la salud física que ya tenían muchas empresas, ¿no? Normalmente siempre, y nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando de repente vamos a una empresa y decimos, vamos a hacer un experimento y el experimento es, vamos a poner 2 salas y en una sala vamos a poner sala de fisio y en la otra vamos a poner sala psicológica. Bueno, pues la sala psicológica no entra nadie, la sala del fisio no hay hueco, ¿vale? Para el fisio. ¿Eso qué implica? Que tenemos ciertos tabús ante las situaciones. ¿Por qué? Pues porque no nos creemos que nadie quiera entrar al psicólogo o a la psicóloga, sino que es simplemente ese miedo, esa incertidumbre, ese si entras al psicólogo es que no te encuentras muy bien. Bueno, todo eso se empieza a romper, todo eso empieza a cambiar y eso implica que, bueno, que hay un cambio de paradigma ante la situación y ante la visión y ante la percepción y ante la creencia de la salud mental. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Estamos trabajando más en esas reuniones virtuales, estamos trabajando más en remoto, estamos teniendo mucha más incertidumbre en el día a día del trabajo y además eso implica muchos miedos, muchas situaciones de, bueno, pues de esa inseguridad, ese entorno buca que hablaba Desi, ¿no? Ese entorno que nos hace ser muy vulnerables, que nos hace tener muchísima incertidumbre constantemente, pues que ha hecho que necesitamos en las compañías programas específicos que tienen que ver con esa salud mental, ¿no? Que tienen que ver con que la gente pueda tener soportes. Fijaros que, bueno, pues Globo, que es una empresa en donde luego Desi seguramente hablará de ese jefe inexistente, ¿no? En donde hay muchas situaciones donde son muy virtuales. Perfecto. Que haya algo inexistente no significa que esas personas, bueno, necesiten ciertos apoyos. Bueno, pues los apoyos normalmente que necesitan son más psicológicos desde un punto de vista de esa terapia digital, ¿no?
ese Supervida que comentaba también Iñaki, potencia mucho esa posible terapia digital. Bueno, es hacia donde tenemos que ir, aprovechar esos sistemas más digitales también para utilizar la salud como elemento dentro de las compañías. Bueno, pues los programas de bienestar en base a la salud mental lo que pretenden es evidentemente mitigar esos riesgos del asentismo, ¿no? El que muchas de las situaciones del presentismo dentro de las compañías pues tengamos soportes psicológicos de muchas situaciones de bloqueo. Nosotros hablamos mucho del asentismo emocional, ¿no? De las personas que intentan dar todo lo que pueden, pero no llegan. Y claro, eso es una situación que necesitamos romper. ¿Y cómo lo rompen? Lo rompen situaciones de estos programas de bienestar dentro de las compañías a nivel de salud mental. Claro, empresas como Sodexo, empresas como Resol, empresas como Conservas Dani, empresas como Ferrer, están utilizando soportes emocionales de manera constante y de manera continuada con el objetivo de intentar mitigar situaciones y prevenir situaciones de posibles asentismos a través de ciertos trastornos psicológicos, ¿no? Yo voy un poco también a lo que antes decía Dani, de que a veces el problema psicosocial o el problema psicológico no se sabe si está a un nivel personal o a un nivel laboral. Bueno, se suman ambos, es decir, lo que me está pasando a nivel personal me va a afectar a nivel laboral, lo que me está pasando a nivel laboral me va a afectar a nivel personal. Ahora bien, hay patologías muy dirigidas al origen laboral, pues patologías como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, en el que creo que Kai hablará el mes que viene, pero sí que es muy importante luego la situación de estrés laboral. La situación de estrés laboral es la patología estrella desde el origen laboral, pero para eso necesitamos ver qué condiciones estoy teniendo en mi día a día y cómo interacciono yo como persona. Por lo tanto, lo personal y lo laboral va siempre unido y va siempre en esa interacción, ¿no? Bueno, al final, nosotros qué potenciamos, qué creemos, qué ejemplos desde las compañías nos están dando y estamos trabajando nosotros, pues que necesitamos fomentar la salud integral. Necesitamos fomentar esa salud en donde lo físico, que ya era muy claro, con el tema de la actividad física, la alimentación, tiene que sumar esa salud mental. Tiene que haber ese equilibrio. Y vuelvo otra vez a ese equilibrio. Es cómo yo puedo potenciar el equilibrio a través de esa salud integral. Bueno, pues siempre que trabajemos ese tipo de datos, hay muchas empresas que están trabajando en ese camino y están teniendo mucha eficacia, están teniendo datos de mucho éxito desde un punto de vista de control preventivo ante situaciones de asentismo, por ejemplo. Pues Desi, yo creo que ahora te toca ya dar el último golpe y así Y devolver la palabra a Iñaki. pues sí, ¿Vale? lo último que queríamos comentar y que también ha impactado, evidentemente, a raíz de toda esta revolución, ¿no? A nivel tecnológico, pues son esos nuevos perfiles laborales y todos esos perfiles laborales, evidentemente, donde más los constatan y donde más lo viven a nivel de evolución y creciente especialización es todo en el sector tecnológico, ¿vale? Aquí hay un boom de nuevas profesiones, sobre todo ahora muy marcadas en todo el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Y en todo lo que tiene que ver con temas de desarrolladores de bases de datos y blockchains y todas estas cosas que a mí me parecen súper difíciles. Y bueno, son nuevos perfiles. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos múltiples ejemplos, desde el chat GPT, que está súper de moda, ¿no? Y que es un avance tecnológico que conduce a la automatización de gran parte del trabajo. Como decía Nacho, hay gente que lo vive también pues, como una amenaza, ¿no? Una perspectiva de, ostras, si hay una máquina que hace mi trabajo, puedo perder mi empleo, ¿no? Y otras perspectivas un poco más positivas que lo que ven son pues, que lo que aumenta es tu productividad y eso incluso puede generar nuevos empleos, ¿no? Convirtiéndose, pues eso, en una herramienta más de nuestro día a día.
Con el tema también de la inteligencia artificial podemos ver ejemplos, y este es muy curioso, de una empresa de Sevilla que ha creado un software que facilita un test compuesto de 18 preguntas que utiliza esta inteligencia artificial para analizar el nivel de alineación entre la empresa y el candidato o candidata en base a unos valores concretos, ¿no? Y esto es lo que comentaba antes Iñaki, de que hay bueno, personas que al final dejan de estar, ¿no?, alineadas y comprometidas y demás, y esa tecnología, esta inteligencia artificial o este test, lo que hace es conseguir pues un match, ¿no?, como hace con otra serie de aplicaciones, consiguen un match entre el candidato o candidata y la empresa en cuanto sobre todo a filosofía y valores, y lo que te ahorras es pues ese desencuentro, esa desmotivación, incluso ese absentismo, ¿no?, que puede contraer pues esa falta de motivación, y aumenta la capacidad de atracción del talento, ¿no? Digamos que están en sintonía. Otros ejemplos de inteligencia artificial, pues sería el ejemplo de Globo que acaba de comentar Nacho, ¿no? De que, bueno, pues es una serie de personas que trabajan con un teléfono móvil, y es la inteligencia artificial la que va programando, pues cuáles son las recogidas, dónde tiene que ir, cuáles son todas las recogidas y las tareas que tiene que hacer esta persona, ¿no? No es un supervisor o una supervisora la que va distribuyendo esa tarea, esa carga de trabajo, sino que es la máquina que va imponiéndote una serie de recogidas, ¿no?, de tareas. Y entonces, pues bueno, pues cómo lo vive esa persona, esa dependencia, ¿no?, de el teléfono como herramienta de trabajo. Hasta aquí podemos entenderlo, es una herramienta más de nuestro trabajo, pero cómo nos afecta a nivel de atención, porque esta gente se dedica a repartir y está en ruta, pues también como los taxistas, ¿no?, que están en ruta y están recibiendo pues a través de la aplicación o lo que sea, pues esas directrices para ir a hacer esas recogidas, y luego que si tienes alguna incidencia, algún problema, ¿con quién contactas? No puedes contactar con nadie porque no puedes hablar con el chat o con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, son cosas a las que, como decía al principio, ¿no?, nos tenemos que ir adaptando. Se trata también de hacer ese ensayo-error, esa prueba, y ver, bueno, pues al final cuáles son las estrategias que podemos implantar en nuestra realidad, sobre todo en nuestra realidad, teniendo en cuenta nuestro sector, nuestra actividad y bueno, nuestro equipo también. Bueno, pues Iñaki, te devolvemos la palabra, El ¿vale? directo. Esperamos que te haya servido para coger fuerza y hacer el cierre y el fin de la webinar. Pues gracias por este rato. Gracias a vosotros, ha sido muy interesante. De hecho, el otro día yo escuchaba a Chema Alonso, que es este hacker de Telefónica, este crack, y decía que él, por ejemplo, no ponía reuniones a sus equipos los viernes, sobre todo los viernes, porque dice que la gente, al tener reuniones los viernes, no sacan las tareas del día a día, y que entonces van con ansiedad al fin de semana, aquella sensación de no he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y que desde que había quitado las reuniones los viernes, la gente el viernes se dedicaba a sacar tarea, y luego, claro, llegas al fin de semana, pues como mucho más relajado, sin la sensación de no he llegado, no he Eso llegado, no he es, llegado, ¿no? Está muy eso es, interesante lo que habéis eso es, explicado. eso es. Pues gracias. Pues te dejamos que si no tienes que robar tiempo y no es la Sí, idea. Venga. yo casi que lo voy a acabar aquí. Es verdad que tenía preparada una segunda parte muy relacionado con datos, y incluso cómo llegar a predecir absentismo, ¿no? Creo que hoy hay herramientas que estaba explicando también Desi, herramientas que se están utilizando en otras áreas, ¿no?, como el Power BI, el Tableau, que son herramientas de negocio, en ventas, en otras áreas, y cómo recursos humanos también pueden nutrirse, ¿no? Y luego ya, pues, otro tipo de herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de llegar a predecir, ¿no? Pero, Mavia, creo que nos tendrás que volver a invitar para hablar de, de estas herramientas, porque nos hemos comido un poco el tiempo y quizás haya alguna pregunta. Sí que quería, ahora cuando estaba descansando y escuchando a los compañeros, he leído en el chat, ¿no? Que alguien hablaba, pues, de la posibilidad de tener una base común, ¿no? De candidatos. Eso sería maravilloso, pero es ilegal.
es tan ilegal como, por ejemplo, en las compañías de seguros, que nosotros hemos hecho también colaboraciones con ellos, les gustaría tener una base de datos de personas que han defraudado al seguro, ¿no? Pues porque, lógicamente, el que defrauda al seguro no defrauda a un seguro. Va pasando por los diferentes seguros. Esto ya sabéis que es absolutamente ilegal, lastimosamente, pero es ilegal. Muchas gracias, Iñaki. Desiré, Nacho, que no contaba con vosotros, ha sido una sorpresa, así que muchísimas gracias a los tres. Como bien decís, podríamos estar aquí toda la mañana porque el tema da para mucho, pero bueno, como tenemos esa ya habitualidad de ir organizando webinars, pues ya seguiremos tratando estos temas tan interesantes. Ha sido una intervención súper interesante, la verdad. Has dado una visión, Iñaki, muy integral, muy global y creo que muchísimas claves para poder avanzar, ¿no? Con esto. Sí que me gustaría, pues eso, que estos 5 minutitos que nos quedan, demos la oportunidad a los participantes de hacer preguntas o de compartir opinión, experiencias, lo que queráis. Había 2 preguntas en el chat. Si queréis plantear algo más, pues lo podéis ir haciendo. Iñaki ha comentado ya la reflexión que hacía Clara sobre la posibilidad de compartir esa base de datos. Y por otro lado, Dani plantea lo siguiente. No sé exactamente en qué momento de la intervención ha sido, pero habla de la gestión de bajas por motivos psicosociales, contingencia profesional o contingencia común. ¿Cómo sabe la empresa si se trata de un problema particular o es de origen laboral? ¿Se registran esos datos solo a contingencia común, entiendo? Si es así, ¿no hay trastornos psicosociales de origen laboral? ¿Cómo gestiona el Ministerio los problemas psicosociales? Separación de problemas de salud a nivel personal y a nivel laboral. Bueno, eso es un poquito el planteamiento que hace Dani. No sé si al respecto podéis comentar algo. Iñaki, tú, Nacho, te lo yo. estoy dejando a ti, que esto es Sí, sí, psicosocial. sí. Bueno, ahí un poco lo que íbamos hablando, ¿no? Que hemos visto la de Dani, íbamos leyendo un poco en diagonal y íbamos contando. Sí que evidentemente el cómo sabe la empresa que es un problema particular o de origen laboral, aquí el cómo funcionamos nosotros, el cómo trabajamos nosotros es a través de esa visita médica. Si ve que hay una posible patología psicológica o tiene cierto tipo de sintomatología psicológica, lo deriva al área de salud mental, que es la nuestra, y ahí nosotros valoramos si es un origen particular, personal o es origen laboral, ¿vale? Y cómo interacciona esa situación, lo que yo comentaba antes, ¿no? Muchas veces van muy unidos esas situaciones y no determinas muy bien si empezó primero el origen laboral o el origen personal. Sí que es cierto que hay muchas veces que es muy claro. Son situaciones que estoy viviendo en mi entorno familiar o en mi entorno personal porque es una separación, porque es una alteración en casa por motivos X o es una mudanza, simplemente. Entonces, eso es algo personal, pero que realmente me puede afectar luego porque mis condiciones de trabajo, bueno, me angustian porque tengo mucha carga de trabajo. Bueno, eso se suma ante esa situación. Claro, el cómo se registran desde el punto de vista de contingencia común, contingencia profesional. A día de hoy, como contingencia profesional, no existe ninguna enfermedad psicológica que esté vinculada. Sí que es cierto que, bueno, hay ciertos cambios dentro de la patología psicológica y la enfermedad o el síndrome del quemado, bueno, va cogiendo como mucha fuerza desde ese punto más profesional, pero no está catalogada como enfermedad profesional a día de hoy. Por lo tanto, no hay una enfermedad profesional psicológica. Sí que puede haber accidentes, que sí que ya empieza a haber situaciones donde se han dado crisis de ansiedad, crisis de pánico, situaciones de estrés laboral que estén vinculadas como a situaciones de accidentes, pero no como contingencias profesionales, ¿vale? Sigue estando como contingencias comunes y claro, el ministerio, ¿cómo gestiona esta separación? Pues de momento entiendo, y ahí Iñaki me va a ayudar, que no hay ningún tipo de separación a ese nivel. Evidentemente, sí que lo que está intentando, por ejemplo, en el síndrome del burnout, es pasar de algo que era un entorno social a algo que es un entorno laboral, con lo cual es el único trastorno
el síndrome del burnout, que está empezando a vincularse al ámbito laboral. ¿Vale? No sé si he contestado a Dani o Gracias, Nacho. Sí, yo nada. creo que, bueno, mira, por aquí Monse, bueno, os felicita por el webinar y dice que no ha Sí. escuchado bien la base legal que permite a la empresa Sí. obligar al trabajador a pasar un examen de salud. ¿Cómo se justifica? Artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, como apuntaba nuestra compañera, que lo que dice es que el empresario podrá verificar las faltas de asistencia de los trabajadores, ya sean por enfermedad o accidente, obliga que sea a través de personal médico, y luego dice que la negativa del trabajador a pasar dichos reconocimientos podrá conllevar la suspensión del complemento, no de la prestación, pero sí del complemento. ¿Cómo se hace esto? Las empresas nos comunican las bajas, llamamos, citamos, visitamos, recitamos y luego vemos en qué situación si pueden trabajar, no pueden trabajar y si les podemos ayudar. Respecto a, evidentemente, todas estas bajas están soportadas por un médico de cabecera, ¿vale? Si no serían otro tipo de contingencia. En estos casos, lo que sí le podemos decir a la empresa es que consideramos que este trabajador podría trabajar y no lo hace, por todo aquello que hemos visto antes. Se le puede enviar a la inspección médica. Sabemos que la inspección médica pues, no es muy eficiente, pero es el recurso que hay. Es la autoridad sanitaria que puede dar un alta por encima del médico de cabecera. Que lo que estamos viendo es que no están dando muchas altas directas, pero cuando solicitamos una revisión de los casos en nombre de nuestro cliente, están instando al médico de cabecera a que revise ese caso y estamos obteniendo altas, pero no es rápido. El hecho de instar a la mutua para que lo envíe a la inspección médica, pues lógicamente también lo puede hacer. La mutua no os puede decir nada, ya sabéis que tiene pues, unas obligaciones en materia de protección de datos que son comunes, pero tiene una base legal distinta al 20.4, pero sí que se le puede pedir a la mutua, oye, revisando este caso porque le he cambiado el turno, se ha enfadado y me ha cogido una baja, ¿no? Que esos son casos que pasan. Pero no es rápido. Evidentemente, estas situaciones no son rápidas. Lo bueno de un alta por inspección es que durante los 6 meses siguientes de un alta por inspección, si el trabajador quiere causar una baja, tiene que estar autorizado por la inspección. Cuando es un alta por médico de cabecera, al día siguiente puede volverse a causar baja por el propio médico de cabecera, ¿no? Pero bueno, esas son las limitaciones. La ley nos da muy pocas instrumentos a las empresas, pero las que hay, creemos que hay que exprimirlas. Y respecto a la base legal, en ese sentido, pues gracias a Dios hemos llegado a algunas sentencias del Tribunal Supremo que ha validado absolutamente pues, la actividad que nosotros hacemos y ha sentado las bases que nos ha venido muy bien porque un artículo a veces uno lo interpreta de una u otra manera. Había llegado pues, a algunas sentencias sobre aspectos concretos o generales y al final llegó pues, a Audiencia Nacional y Tribunal Supremo y pues validó toda nuestra forma de trabajar. No me extiendo un poco más porque creo, Mavia, que sois bastante rigurosos con los horarios, aunque veo que la gente sigue conectada. Sí, solemos hacerlo, pues eso, por respetar las agendas de trabajo de todo el mundo. No sé si hay algo más en el chat, de momento parece que no. Yo creo que con la explicación que has dado, Iñaki, ha quedado suficientemente claro. De todas formas, bueno, pues si alguno de los participantes tenéis más consultas, os podemos facilitar el contacto de GSM y que podáis contactar con ellos para ya cuestiones más particulares, ¿no? Yo simplemente por ya cerrar, daros las gracias a los tres. Ha sido una sesión fantástica y gracias a todos los que pues habéis participado lógicamente y habéis pues aguantado hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Como hemos dicho al principio, lo publicaremos en nuestro canal, lo difundiremos en nuestros canales digitales, así que si deseáis compartir esta grabación con otras personas de vuestra empresa, pues la tendréis a vuestra disposición. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima, que será en breve, dedicada, como decía Nacho, al desgaste profesional y bueno, pronto os remitiremos el programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Que vaya muy Adiós, bien. gracias, Chao. que vaya bien. Adiós.